En general se evoca a los hombres en la generación romántica argentina y se habla mucho menos de las mujeres, pero hubo y muchas importantes e interesantes, ¿verdad? Sí, ciertamente. Bueno, sobre todo la figura de las lectoras románticas, de la lectora romántica, ocupa como un lugar central en el imaginario de la generación del 37, ¿no? Ya sea en la prensa, las crónicas de la época, los artículos ensayísticos, los folletines. Los escritores de la época alimentan y fantasean un poco con esta figura de una lectora ilustrada y romántica, ¿no? Esta lectora romántica no sería, digamos, una lectora que se alimenta de novelas rosas o que espera un príncipe azul o digamos, sino que es la lectora según ellos la imaginan, por lo menos, y también según la encontramos a veces en algunas crónicas de época. De hecho, son mujeres o figuras así imaginadas como lectoras de los libros que también consumen los intelectuales, hombres, los hombres y los intelectuales de la época. Víctor Hugo, Walter Scott, Byron, Lamartine, por ejemplo, son algunas de las obras, o de los autores, mejor dicho. Hubo escritoras románticas también. Escritoras románticas, sí. Bueno, por ahí la más conocida y probablemente de las más interesantes, sin dudas, es Juana Manuela Gorriti, ¿no? Que, digamos, como autora de libros surge un poco posteriormente, a la generación del 37. Su primer libro, que se titula Sueños y Realidades, sale en el 65, pero ella ya venía publicando desde bastante tiempo antes, ¿no? Y es reconocida por los jóvenes. Recordemos el buen libro de Marta Mercader, Marta Mercader. ¿No? Claro, sí, Juana Manuela, mucha mujer. Sí, bueno, ese libro volvió a poner un poco a Gorriti en escena en las últimas décadas. Juana Manso también. Juana Manso también, que se destaca sobre todo como publicista, ¿no? Como escritora de periódicos, aunque también escribe dos novelas, una sobre todo que se llama Los Misterios del Plata, que la escribe y la reescribe varias veces en varios idiomas. Empieza a escribirla durante el exilio en Río de Janeiro, donde también publica un periódico para mujeres que se llama El Jornal de Horas, y después va a escribir, va a inaugurar también la prensa femenina, ¿no? Acá en el Río de la Plata. Felipe, el exilio es como muy consustancial, ¿no? Con la generación del 37. Absolutamente, digamos, tiene que ver con esto de la época que les toca vivir. Es decir, ellos en principio le ofrecen un plan a Rosas, ¿no? Intentan que Rosas se ponga al frente de este plan, que ellos se diferencian de unitarios y federales en este primer manifiesto. Por supuesto que Rosas no tiene nada que ver con los ideales. Puedo leer lo que escribe Alberti. Una cosita, ¿no?, que me parece importante, marcar. Esta diferencia esencial, una de las esenciales es el tema del catolicismo, ¿no? Entre otras cosas, el pasado hispánico, ¿no? Lo que vos decías recién del intento de los románticos de acercarse a Rosas. Hay un texto de Alberti de 1837, ¿no? Justamente, dice: el señor Rosas, considerado filosóficamente, no es un déspota que duerme sobre bayonetas mercenarias, es un representante que descansa sobre la buena fe, sobre el corazón del pueblo. Y por pueblo se entiende aquí la clase, no se entiende aquí la clase propietaria únicamente, sino también la universalidad, la mayoría, la multitud, la plebe. Claro, recordemos que Alberti después será un gran vendrá opositor, también vendrá la mazorca, ¿no? Después, claro, digamos, también es una cuestión... El exilio y demás. Claro. Yo le quería preguntar a Jorge cómo se da la transposición del romanticismo europeo al plata, ¿no? ¿Qué cosas quedan, qué se adopta, qué tiene de original nuestro romanticismo, ¿no? Sí, yo creo que en primer término hay que prestarle atención al hecho de que los románticos argentinos vivían en un país que había hecho una revolución. Este era un país que había roto con su pasado, que repudiaba la tradición española, es decir, la élite revolucionaria repudiaba esa tradición, y entonces cuando ellos reciben el romanticismo europeo como insumo ideológico, no encuentran ningún tipo de raíz nacional sobre la cual apoyar su proyecto político. Su proyecto político e intelectual. Y más aún, ellos entonces siguen una línea política ya establecida antes, que era aquella que consideraba que la nación argentina era una nación a crear en el futuro.